8 de la mañana, 5 minutos, Rusia, Ucrania, 3 años en guerra. 3 años después del inicio de la invasión rusa, no hay un balance oficial de afectaciones. Se estima que la guerra deja ya alrededor de 1 millón de víctimas entre muertos y también heridos en los dos bandos. Calcularlo es muy difícil porque Rusia y Ucrania no suelen publicar cifras sobre sus pérdidas militares. Del lado ucraniano, en una declaración inusual, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le dijo a mediados de febrero a la cadena NBC que más de 46.000 de sus soldados habían muerto y que unos 380.000 habían resultado heridos. Pero hay otros reportes mucho más elevados. Medios que citan fuentes occidentales reportan balances de entre 50.000 y 100.000 muertos en combate en Ucrania. Por su parte, Rusia no ha comunicado ninguna cifra desde finales de 2022. El portal independiente Media Zona y el servicio ruso de la BBC afirman haber identificado 91.000 soldados rusos muertos. A finales de 2024, el entonces secretario estadounidense de Defensa Lloyd Austin estimó que 700.000 militares rusos habían muerto o resultado heridos. A esto se sumarían los soldados norcoreanos muertos o heridos en combate, entre 1.100 según Seúl y 3.000 según Kiev. Del lado de los civiles, los balances son incompletos por falta de acceso a los territorios ocupados por Rusia. La misión de observación de derechos humanos de la ONU ha identificado 12.500 civiles muertos y unos 28.400 heridos, pero admite que el balance es mucho mayor. En cuanto a Rusia, las autoridades no publican ningún recuento de los heridos, un recuento detallado de esos heridos civiles en su territorio. Y a eso se suman decenas de miles de desaparecidos. Las autoridades ucranianas tienen un registro de 63.000 personas desaparecidas. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional afirma que tiene unos 50.000 ficheros de personas desaparecidas, tanto civiles como combatientes de ambos bandos. En Rusia no se ha publicado ninguna cifra de desaparecidos. Además, el drama de 10,6 millones de ucranianos, casi una tercera parte de la población anterior al conflicto, que ha sufrido desplazamiento forzado por la guerra en los últimos 3 años. De ellos, 3,7 millones son desplazados internos y 6,9 millones están dispersos por Europa o por otros lugares de todo el mundo. En ambos lados de la frontera hay expectativa por el futuro de unas posibles negociaciones que pongan fin al derramamiento de sangre. Hoy en Kiev se lleva a cabo una cumbre de respaldo a Ucrania, así como conmemoraciones para marcar este sombrío aniversario. Desde la capital ucraniana, Constanza Pérez, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos tiene los detalles. Constanza. Así es, esta madrugada se han cumplido 3 años desde que Rusia inició una invasión a gran escala de Ucrania. Las alarmas aéreas sonaron junto a los lanzamientos de bombas y misiles por aire y tierra. Inició así el desplazamiento de más de 6 millones de personas fuera de Ucrania, el mayor éxodo vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esta misma noche las fuerzas rusas han vuelto a bombardear Ucrania con 185 drones. Aquí en la capital, cuando cae la noche con el toque de queda, las alarmas suenan seguidas por los disparos de las autoridades que intentan derribarlos. Son drones que se pasean por zonas del centro, como en esta plaza en la que me encuentro en estos momentos. Hoy el presidente Zelensky está recibiendo a la Comisión Europea en pleno, incluida la presidenta Ursula von der Leyen, que una vez más muestra su respaldo pese a la insistencia de un Donald Trump que continúa presionando para que Zelensky ceda la mitad de las explotaciones de sus recursos minerales y de sus tierras raras que contienen importantes minerales como el grafito, el uranio o el litio, elementos que son esenciales para la fabricación de celulares hasta de misiles. Los ucranianos hoy se encuentran con sentimientos encontrados. Nos dicen, por un lado, que quieren el fin de la guerra, pero no desde el chantaje y con las condiciones que les exige Donald Trump. Sin embargo, ayer Zelensky puso su dimisión encima de la mesa de negociaciones con la condición de garantizar la seguridad de Ucrania y para ello teniendo que convertirse en un miembro más de la OTAN. Desde Kiev, Ucrania, informó Constanza Pérez para Noticias Caracol. Constanza, gracias. Y entendamos más sobre este conflicto. Para eso saludamos a María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, buenos días. Buenos días, Alejandra.
Si les cuento, para entender más de este conflicto que ya cumple 3 años, hay que entender la historia de Ucrania y por qué este país es tan importante para Putin. Tenemos que Kiev es el centro de lo que en el siglo IX y X se conoció como el Rus de Kiev. El Rus de Kiev era la tierra de los rusos, un asentamiento muy importante que unía el norte de Europa con el Imperio Bizantino. Y de ahí nació Rusia, es el origen de la palabra Rusia. Esto nos da identidad, nos da la idea de nación que tiene Rusia hoy en día, por eso para Putin es muy importante, al igual que el tema de los cosacos. Y es que los cosacos son esa fuerza icónica de las fuerzas armadas rusas, pues son ucranianos y se han convertido en representación no solo de Ucrania, sino de Rusia. Entonces, Ucrania para Putin es el origen de nación, es el origen de identidad, es el origen del concepto de qué significa ser ruso hoy en el mundo y por qué eso hay que valorizarlo y rescatarlo y unirlo con todo lo que es Rusia. Y si estamos hablando de temas importantes, tenemos también el tema del territorio. Y en el territorio volvemos a la historia. Acá vamos a hablar entonces de qué es la Unión Soviética. El desmembramiento, cuando se acaba la Unión Soviética, fue para Rusia y para Putin sobre todo el peor momento de la historia rusa. Perdieron territorio, bastante territorio, perdieron poder. Y sobre todo acá se conjuga el tema de la OTAN, que ha sido una espina para tantos rusos. ¿Por qué? La OTAN se crea para que Rusia pudiera ser frenada, para que Occidente tuviera un organismo que lo iba a defender durante la Guerra Fría. Si ya no hay Guerra Fría, pregunta tú Putin, ¿para qué tener a la OTAN? No sirve para nada. Y sin embargo, varios países de la ex Unión Soviética se han unido a la OTAN. Entre ellos, Ucrania pretende unirse a la OTAN. Esto para Putin es absolutamente inaceptable. Por eso, cuando este tema se volvió importante, ellos empezaron a invadir primero la parte del sur, a Crimea, que vemos ahí en el 2014, y hace 3 años el resto, Donetsk y Lugansk, el territorio que vemos en rojo. Hoy en día controlan 18% del país y ahí viven 17 millones, 17% de la población ucraniana que es rusa. En ese sentido, la guerra lleva 3 años, iba a durar 3 días y tristemente Putin parece estar ganando el territorio y ahora con Trump el no ingreso a la OTAN de Ucrania.